Buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema la injerencia de los Estados Unidos en la política interna de México. Como ustedes saben, ahora está en boga el pausamiento o la pausa como él la llama, que puso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la relación que existe con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Amén de que la pausa como tal no existe en materia de derecho internacional. Por esta razón, hoy me gustaría hacer un examen a vuelo de pájaro sobre todas las veces que Estados Unidos ha intervenido de manera indebida en las decisiones del gobierno mexicano. Esto en razón de que recordemos que la pausa fue en razón de las declaraciones que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar, sobre las implicaciones negativas que tendría la reforma judicial federal para las relaciones comerciales con Estados Unidos. Esto hay que dejarlo claro, fue por indicaciones del presidente Joe Biden, porque los embajadores están para representar los intereses de sus ciudadanos de su país de origen en un país determinado. Es por esto que me pareció muy oportuno el hacer un análisis minucioso y rápido sobre todas las ocasiones en que Estados Unidos ha intervenido en nuestra política interna de alguna forma. Empecemos en el año de 1822, precisamente cuando México inicia las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y el presidente de aquel país, el general Andrew Jackson, envía al diplomático Joel Roberto Poinsett al joven imperio mexicano gobernado por Agustín de Iturbide. Iturbide sabía de la importancia de establecer una relación con los nacientes Estados Unidos de América. Sin embargo, lo que no se nos cuenta es que Poinsett venía con la consigna de su gobierno de ofrecerle a Iturbide 5 millones de dólares por la entonces provincia mexicana de Texas, a cambio de reconocer a Iturbide como emperador y gobernante de México. Y si hay algo que hay que reconocerle a Iturbide es que él se negó a vender una sola hectárea de tierra mexicana, es decir, defendió al territorio mexicano con una gran tenacidad. Una vez que Iturbide se niega, Poinsett hace pactos con los insurgentes resentidos porque Iturbide los había hecho a un lado, concretamente con Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna. Una vez que Iturbide es derrocado y exiliado, Guadalupe Victoria asume la presidencia de la República en abril de 1824 y es cuando Poinsett vuelve a hacer esta descarada oferta de la venta de territorio mexicano. Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero le vuelven a decir que no, y no solamente se niegan, sino que le exigen al gobierno de Estados Unidos la remoción del intrigante Joel Robert Poinsett como embajador
de Estados Unidos en México, sin que esto terminara con las relaciones entre ambos países. El siguiente embajador al que Estados Unidos envía es a Mr. Anthony Butler, quien también gestiona esta vez no solo la venta de Texas, sino que va más allá porque también quiere Nuevo México y la Alta California. Los gobiernos se vuelven a negar, los gobiernos mexicanos. Es aquí cuando el presidente Andrew Jackson le pide a Anthony Butler que apoye de manera velada la rebelión de Samuel Houston para lograr la independencia de Texas, que apoye a Houston, que apoye a Esteban Austin, el jefe de los filibusteros. Texas se independiza, México no reconoce esta independencia, pero sabe que Estados Unidos tiene que ver en el apoyo de la independencia del septentrión tejano. Finalmente, Texas se incorpora a los Estados Unidos en 1845, pero aún ambicionan Nuevo México y la Alta California. El presidente James Knox Polk, con la idea de tratar de evitar una guerra innecesaria, envía a Mr. John Slidell para que gestione la venta de estos dos territorios. Como el gobierno mexicano, presidido por Mariano Paredes y Arrillaga, se vuelve a negar, entonces Polk usa como excusa que mexicanos atacaron a estadounidenses en territorio mexicano, en un territorio que estaba en disputa porque cuando era parte de México, la frontera natural de Texas era el río Nueces, y ya una vez que Texas pasa al control de los Estados Unidos, los tejanos alegan que su frontera era el río Bravo, es decir, unos kilómetros más abajo. Es en esta pequeña franja de tierra en disputa, en un lugar llamado Palo Alto o Los Carricitos, que el general Zachary Taylor se coloca, se posiciona para provocar al ejército mexicano, quien los ataca, y Taylor alega que la guerra inicia porque mexicanos derramaron sangre estadounidense en territorio estadounidense, cuando la franja que estaban peleando era parte del territorio mexicano. Finalmente, la guerra termina con la mitad del territorio perdido, y en 1853, otro presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía al jactancioso James Gadsden a gestionar con México la venta de otra parte de territorio mexicano. Esta vez un valle que estaba entre Sonora y Chihuahua, y que en el lado estadounidense estaba entre Nuevo México y Arizona, que por alguna razón había quedado fuera de los tratados de Guadalupe Hidalgo, los nuevos tratados de límites y amistad entre México y la Unión Americana. Los gringos deseaban ese valle para poder construir un ferrocarril interoceánico que los conectara de costa a costa, es decir, de uno a otro lado de la frontera. Gadsden presionó de tal manera al presidente Santana de que o me vendes esa parte de territorio o te declaramos la guerra. Santana acepta las amenazas de Gadsden y le vende la mesilla por $10 millones, de los cuales paga únicamente 7 el gobierno estadounidense. Posteriormente, ya en el gobierno de don Benito Juárez, el presidente James Buchanan envía al embajador Mr. Robert Milligan McLean para que gestione con Juárez la suscripción de un tratado
y la venta de la península de Baja California, así como el tránsito a perpetuidad por diversas vías terrestres en el territorio mexicano, a cambio de la ayuda que Juárez le solicita para vencer a los conservadores en la llamada Guerra de Reforma o de los 3 años. Por el lado mexicano se concreta el tratado entre Robert McLean y Melchor Ocampo, mientras que el Congreso estadounidense no lo ratifica porque el darle más territorio a los estadounidenses sería aumentar el territorio esclavista en el sur y los lazos de la Unión ya estaban por romperse. Posteriormente, en tiempos ya de la intervención francesa, Juárez le encomienda a Manuel Doblado que le solicite un empréstito al gobierno de los Estados Unidos para poder pagarle a las potencias europeas acreedoras y evitar una intervención extranjera a la cual México no estaba ni preparado económicamente, ni armamentísticamente, ni moralmente para derrotar a las potencias europeas, sobre todo a Francia, tal y como se lo había propuesto el ministro Manuel Zamacona. Así es que Doblado habla con el embajador de Estados Unidos, Mr. Thomas Corwin, y este sí le concede el préstamo con la firma de un tratado en la cual se deja como garantía la península de Baja California y otros estados del norte de México como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas. Esto como una especie de hipoteca, es decir, si tú no me pagas el préstamo que te hice, yo me voy a cobrar con esos territorios porque están como garantía. Afortunadamente, ese tratado tampoco entró en vigor en el Congreso estadounidense porque no fue aprobado debido a la guerra de secesión que estaban librando. Posteriormente, ya en tiempos del presidente Porfirio Díaz, se acaban las aspiraciones territoriales de Estados Unidos y ahora vienen las protestas porque, según el gobierno estadounidense presidido en aquel momento por Mr. Rutherford B. Hayes, México no estaba cumpliendo con su deber de vigilar las fronteras de los ataques de los indios apaches. Porfirio Díaz tiene una agria conversación con Mr. John W. Foster, embajador estadounidense en México, y le dice que es labor del gobierno estadounidense el vigilar las fronteras. Total, se hacen de palabras y Foster no solo no reconoce los reclamos de Porfirio Díaz, sino que empieza a intrigar, a instigar ante sus empresarios para que no vengan a invertir en México, que era lo que Porfirio Díaz quería para hacer crecer a la economía mexicana que había quedado tan mermada después de años de inestabilidad y de intervenciones extranjeras, además de mutilaciones territoriales. Finalmente, poco después ya en el gobierno de Francisco I. Madero, el embajador Henry Lane Wilson instiga junto a antiguos generales porfiristas para lograr el derrocamiento y el asesinato de Francisco I. Madero. Wilson es destituido por el presidente Thomas Woodrow Wilson, sin parentesco, aquí hay que aclararlo, y el siguiente embajador, Henry P. Fletcher, intriga de tal manera para que la Constitución de 1917 no sea aplicada en México, ya que ésta afectaba los intereses de sus ciudadanos residentes en México. Aquí vemos la primera injerencia en el tenor de leyes mexicanas que no les parecen propicias a los Estados Unidos. Las intrigas de Fletcher no funcionan, la constitución es aplicada. En 1924, el embajador Warren, ya en tiempos de Álvaro Obregón, es el que avala la firma y la consecución de los tratados de Bucareli,
que le dan el reconocimiento diplomático a Obregón como presidente de los Estados Unidos, a cambio de que la Constitución de 1917 se aplique de los territorios petroleros descubiertos de 1917 en adelante. Para atrás habrá la ley de retroactividad. Finalmente, en 1924, el embajador James R. Sheffield hace un pacto o una negociación con el secretario de Estado William Kellogg para apropiarse de los pozos petroleros que hay en Poza Rica y en el puerto de Tampico. Cuando Calles, el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, se entera de esto, le llama por teléfono al general Lázaro Cárdenas, jefe naval de Tampico, y le dice que en el momento en que aviste a un soldado norteamericano en la frontera, que queme los pozos petroleros para que el fuego se vea hasta Nuevo Orleans, que vea que con el presidente, con México no se juega, porque aquí James R. Sheffield, por orden del presidente Calvin Coolidge, acusa a Plutarco Elías Calles de ser un comunista, un fascineroso, pero cuando Calles le demuestra a Coolidge las intrigas que Sheffield estaba haciendo, este lo destituye y nombra en su lugar al moderado Dwight Morrow, quien logra que Calles desista de su idea de hacer una ley petrolera. Le ayuda a terminar con la rebelión cristera porque eso está afectando los intereses de sus ciudadanos residentes en México. Él funge como mediador en la firma de los tratados que ponen fin a la guerra o los convenios, mejor dicho. Y no solo eso, sino que durante su gestión diplomática asesinan a Álvaro Obregón y es cuando Morrow le sugiere, y me atrevo a ponerlo entre comillas porque los Estados Unidos no sugieren, los Estados Unidos ordenan, Estados Unidos le ordena a Calles que cree un partido político para unificar a todas las facciones revolucionarias y garantizar la transición pacífica y ordenada del poder. Así es como nace el Partido Nacional Revolucionario. Posteriormente, ya en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, llega a la embajada mexicana Mr. Josephus Daniels, para quien negocia la expropiación de la industria petrolera, y por iniciativa suya es que Franklin D. Roosevelt la acepta porque ya en tiempos de la Guerra Mundial Estados Unidos no quería tener una mala relación con México. Aquí también tenemos que destacar que las únicas dos veces que se han roto las relaciones con México y Estados Unidos es en el contexto de la guerra México-Estados Unidos y durante la invasión del puerto de Tampico por parte de las fuerzas navales estadounidenses. Aquí hay que dejar claro que en aquel entonces el secretario de Marina era el mismísimo Josephus Daniels, secretario de Marina del presidente Thomas Woodrow Wilson, quien le dio la orden de invadir los puertos mexicanos. Esto le acarrea a Daniels que a su llegada a México como embajador en 1933, la gente de la Ciudad de México apedree la sede de la Embajada de Estados Unidos porque no está de acuerdo con que alguien que ordenó invadir su territorio sea ahora el que represente los intereses de su país en la nación agraviada. A lo que Daniels se excusó con que en aquel entonces, como secretario de Marina, lo único que hizo fue cumplir las órdenes del presidente Thomas Woodrow Wilson. Finalmente, y la más reciente, es la reclamación que hizo el embajador Kenneth Lee Salazar sobre las repercusiones que la reforma judicial que pretende el gobierno mexicano tendría sobre la relación comercial con los Estados Unidos de América. Y es así como
se han enumerado todos los conflictos que México ha tenido con Estados Unidos por su injerencia en las decisiones de la política mexicana. Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de la fanpage Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477-2477-110, a través del correo electrónico jjvt1984@outlook.com. Me pueden leer en la columna Mitos y Novedades en la Historia de México, publicada por los diarios digitales Verdades Guanajuato y La Otra Plana, con sede en Guanajuato Capital y Torreón, Coahuila, además de suscribirse al canal de YouTube y al blog personal del mismo nombre y no perderse el programa Mitos y Novedades en la Historia de México, transmitido todos los miércoles de 12 a 12:30 horas a través de Facebook Live. Muchas gracias y hasta la próxima semana.